Hoy ingresé 2 proyectos de ley y para respetar el reglamento no hice ninguna manifestación ni consideración y lo voy a hacer solamente en relación a uno de los proyectos para ser breve, que tiene que ver con el proyecto de ley de autonomía provincial que estamos proponiendo en la legislatura en este momento y pidiendo el acompañamiento de mis pares en la comisión respectiva, que espero lo puedan analizar con detenimiento y hacerle las consideraciones y los agregados o modificaciones que les parezca pertinentes. Desde que empezamos con esta pandemia, digamos, con esta situación tan extraordinaria, hubo una situación que fue que el Gobierno Nacional tomó las primeras medidas en forma rápida, si bien hubo algunas demoras por parte del Ministerio de Salud en reconocer la existencia de una pandemia, pero nos encontramos que han transcurrido 75 días ya de esa situación y hay algunas cuestiones de índole jurídica que a nosotros nos hacen un poco de ruido, que tienen que ver con una pregunta básica que no nos hicimos al principio, porque nos parecía correcta la decisión tomada por el Gobierno Nacional, pero la pregunta era, ¿quién tiene la competencia para regular en materia de salud pública? La verdad que la Constitución Nacional no dice nada en cuanto a que la competencia sea exclusiva de la Nación o sea de las provincias, es decir, una facultad no delegada. Es más, la Constitución del 53 ni siquiera menciona la palabra salud, porque sabemos que es una constitución de cuño liberal que consideraba la salud como algo privado, íntimo. Sin embargo, la Corte Nacional, a principios de la organización constitucional, en el famoso caso Saladeristas de Barracas, puso en claro que era un deber del Estado la salud pública. En ese caso, la provincia de Buenos Aires, es decir, era un deber del Estado provincial regular las cuestiones relativas a la salud pública. Después, con la evolución doctrinaria y jurisprudencial, se lo entendió el derecho a la salud como un derecho implícito, primero en el artículo 33, después en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Y con la reforma del 94 tenemos 2 situaciones. Una, la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos que expresamente hablan ahora del derecho a la salud y donde el Estado Nacional es en última instancia el garante del cumplimiento de sus derechos sin perjuicio de las responsabilidades que tienen las provincias en los estados federales. Pero también incluyó la salud, digamos, como una obligación en la famosa o denominada cláusula del progreso, como le dice Vidar Campos, al artículo 75, inciso 18, que lo pone como una facultad del Congreso de la Nación, pero se repite como una competencia provincial en el artículo 125. Esto nos lleva a considerar entonces que, tanto en la evolución doctrinaria como jurisprudencial, el derecho a la salud es un deber que deben garantizar tanto el Estado Nacional como el Estado provincial. Y al decir del maestro Frías, es una potestad concurrente en lo que se llama un federalismo de concertación. Es decir, Estado, Nacional y provincias tienen facultades propias y tienen facultades compartidas. La Nación ha dictado un montón de leyes ejerciendo esas facultades, ¿no? La ley de ministerios, cuando habla de las incumbencias del Ministerio de Salud, habla incluso de organizar un sistema federal de salud. También hubo otras leyes, la ley de obras sociales y muchas más. Este raconto normativo que estoy haciendo, a modo de introducción, nos permite ver que al principio la decisión adoptada por el Gobierno Nacional fue realmente adoptada en el ejercicio de sus atribuciones, yo diría exclusivas, excluyentes, puesto que refería a cuestiones que tenían que ver con algo internacional. Primero, por el origen del virus. Segundo, porque las decisiones tenían que ver con el transporte interjurisdiccional, que es una facultad claramente del Estado Nacional, con el cierre de fronteras, con la prohibición de entrada al país.
todas medidas que solamente puede tomar el Estado federal. Pero el DNU, ese DNU 297, el famoso que impone el aislamiento social preventivo y obligatorio, también estaba justificado, entiendo yo, porque teníamos un Congreso Nacional que estaba virtualmente parado, que no sesionaba. Entonces se aplicaba realmente el 99, inciso 3 de la Constitución Nacional. Igualmente nos llama la atención que el artículo 1 de ese decreto habla de, como objetivo, proteger la salud pública, lo que constituye una obligación inalienable del Estado Nacional. Nuestras disidencias que teníamos en ese momento nos parecían de índole académica, plantearlas porque realmente había una necesidad y había una obligación, un deber del Estado Nacional de actuar, y creo que lo hizo correctamente. El problema es que en ese diseño de la normativa nacional, las provincias se les da una actuación no por propio derecho, como autónomos y en un Estado federal teniendo sus propias responsabilidades de incumbencia, sino que el artículo 10 lo dice claramente de ese decreto, que los estados provinciales actuarán como delegados del Gobierno Nacional, por aplicación del artículo 128 de la Constitución Nacional. Y todos los decretos que ha venido dictando el Poder Ejecutivo Provincial han sido en aplicación del artículo 72, inciso 18 de la Constitución Provincial, es decir, como delegado del Gobierno Federal. El Gobierno Nacional, sin animarse en ese momento a hablar de restricción de garantías constitucionales o declaración de estado de sitio, lo dijo el mismo presidente que no era conveniente hablar de eso, igualmente la fundamentación de alguna manera se cubre diciendo que está previsto en los tratados internacionales. Realmente lo está. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 12, inciso primero, artículo 12, inciso tercero, la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 22, inciso 3, permiten esas restricciones. No voy a entrar aquí en el análisis de si está excedido o no excedido, porque sería otra discusión. Pero el problema es que encontramos allí ya algunas inconstitucionalidades que también consideramos en su momento innecesarias de tratar, insisto, porque la situación hace 75 días se planteaba de un modo distinto a lo que lo estamos viendo ahora. Pero sí era claramente inconstitucional que un DNU, que tiene prohibido por el artículo 99, inciso tercero, legislar en materia penal, determinara de oficio cuál era la norma del Código Penal que debían aplicar los jueces al referirse a la violación de la cuarentena, y disponía además el secuestro de los vehículos como parte de las medidas que debían adoptarse. Cuestión que yo considero que no le corresponde al Ejecutivo en un DNU decirlo, sino que debe ser fijado judicialmente en virtud del principio de división de poderes por los jueces. Pero insisto, la situación resultaba ser razonable por la situación que se vivía, porque no sabíamos cómo iba a evolucionar epidemiológicamente la situación. Pero cuando vemos que ese efecto positivo que tuvo el aplanamiento de la curva, ese ganar tiempo, porque la única decisión que se podía tomar en virtud del estado de situación del sistema de salud argentino, que no podía soportar realmente, no podía soportar una situación de infección masiva, justificaba la medida. A medida que ha transcurrido el tiempo, lo que vemos es que se ha abusado de esa medida en el sentido de que no se le ha dado lugar a las provincias a que ejerzan las facultades que les son propias. Y así empezamos a ver situaciones que yo considero que hoy no las podemos aceptar más, que tienen que ver con que hoy es todo un trámite para lograr la habilitación de una actividad. No es posible, no podemos aceptarlo como legisladores, como miembros de un Estado provincial, que una provincia le tenga que pedir permiso a un jefe de gabinete para habilitar un gimnasio o una peluquería, cuando tiene potestades constitucionales claramente escritas en el texto nacional de la Constitución y en el texto provincial,
que le dan la suficiente autonomía para tomar la decisión de determinar cuáles son las actividades que deben liberarse y cuáles son las que deben continuar vedadas. Yo entiendo que no podemos aceptar esta suerte de paternalismo propio de un centralismo que debemos combatir si queremos realmente considerarnos un país federal, en el que las decisiones sean tomadas siempre y en todo momento por el gobierno federal. Fundamentalmente porque además los DNU son aprobados por el Congreso Nacional. Me van a decir que son aprobados, es cierto. Pero el problema es que la ley de aprobación de los DNU no permite ningún tipo de discusión. Se aprueban o se rechazan. Es decir, que ni siquiera se ve en el tratamiento de los DNU un funcionamiento del sistema federal representado por el Senado de la Nación, que es el que representa a las provincias. En consecuencia, el sistema federal, reitero, no al principio, sino ahora, se está viendo seriamente afectado. Por eso, para salirnos para mí de esa discusión que se ha instalado ahora, de la infectadura sí, de la infectadura no, de ese temor o ese miedo que se le instala a la gente también, para mí irresponsablemente, de aquel que pide algo de más, se le muestra la bandera de la cantidad de muertos o de las fosas comunes, cosa que me parece realmente inaceptables desde un gobierno. Creo que lo que debemos darnos como legislatura es el estudio de una normativa que ponga las cosas en su lugar y que le devuelva a la provincia de Santa Fe lo que la provincia de Santa Fe tiene por derecho propio, porque nunca delegó facultades a la Nación para regular un montón de cuestiones que hoy las está regulando el jefe de gabinete de ministros. Insisto, si las primeras medidas fueron tomadas en forma razonable y en uso de competencias propias, todo lo que ha venido ocurriendo, fundamentalmente en el último mes y medio, no tiene realmente ningún sentido. Me dirán que esta ley llega tarde, puede ser, pero la verdad que la evolución del COVID no nos permite cantar victoria por el hecho de que llevamos ya 60 días sin contagios, sin circulación masiva o social del virus. Esto va a ser dinámico. Y en esa dinámica, si nosotros realmente queremos poner a esta provincia de pie, si queremos realmente que las actividades se empiezan a desarrollar en forma rápida y efectiva, no podemos someternos a un procedimiento en el que le tengamos que pedir siempre permiso al jefe de gabinete de ministros. Insisto, tenemos las leyes, tenemos la Constitución que nos permiten hacerlo. Y además creo que tenemos la responsabilidad y la madurez como ciudadanos, como funcionarios públicos, de hacer las cosas de la mejor manera posible, sin necesidad de pedirle permiso al gobierno central. Por eso este proyecto de ley es ecuánime en cuanto a que recupera esas facultades y se las da al Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que tiene, a través del Ministerio de Salud y de los ministerios que participen en las distintas medidas, es el que tiene que tener la potestad de decidir qué actividades se reactivan, de qué modo, en qué tiempo, cómo se respeta mejor las medidas de bioseguridad que deben ser tomadas. Pero insisto, lo tiene que hacer la provincia de Santa Fe. Muchas gracias. Gracias, diputado Mayoras.